En la unidad anterior nos dimos cuenta que para poder trabajar con señales digitales es muy importante entender la estructura de un vector, cómo crearlo, cómo recorrerlo, cómo calcular sus dimensiones, cómo manipular internamente los valores que tiene, y esto pues nos va a permitir realizar una serie de aplicaciones. En el caso de las imágenes digitales, que es la actual unidad, es importante comprender para poder utilizar las imágenes digitales las matrices, dado que estas imágenes digitales van a ser representadas en una matriz, ya sea de 3 canales o de un solo canal. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Para poder trabajar con este tipo de herramientas se hace necesario comprender una serie de conceptos, pero también vamos a tener esta carpeta que se llama imágenes. Esto es un comprimido, pero internamente tiene todas las imágenes necesarias que vamos a utilizar durante la explicación de esta unidad. Entonces, estas son, a manera de ejemplo, algunas de las imágenes que tenemos para trabajar en esta unidad. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con estas imágenes? Entonces, vamos a seleccionar todas las imágenes, ¿sí? Las vamos a copiar, le vamos a dar clic derecho, copiar, y en nuestra carpeta de documentos vamos a dirigirnos a la carpeta MATLAB y en MATLAB vamos a pegar todas las imágenes. Entonces ahí van a quedar en nuestra carpeta de trabajo. Muy bien. Una vez realizando este proceso ya tenemos la posibilidad de acceder a todos los archivos desde MATLAB cuando lo programemos con los diferentes scripts. Entonces, entremos en materia. Vamos a crear un pequeño script. Vamos a colocar los comandos de costumbre, el clear, el close all y el clc. Bien, antes de empezar con este proceso, es importante aclarar diversos términos. El primer término que vamos a aclarar es el píxel. ¿Qué es el píxel? Entonces vamos a colocar la definición acá del píxel. Es la unidad fundamental en las imágenes digitales. Muy bien. Otra cosa importante acerca de las imágenes digitales es cuál es el formato numérico. Entonces coloquemos acá formato numérico. El formato numérico se denomina así, UINT 8. Esto básicamente es entero, sin signo y de 8 bits. En otras palabras, estamos diciendo que cuando tenemos un número entero no tiene puntos decimales. Un SciNet quiere decir que es un número netamente positivo y de 8 bits vamos a verificar. Cuando tenemos 2 a la 8, tenemos 256 posibles valores. Eso quiere decir que vamos a tener una representación numérica o el formato numérico de un píxel solamente va a abarcar números entre el 0 y el 255. Acá tenemos 256 posibles valores. Ahora, ¿qué van a representar estos valores en una imagen digital? Entonces, coloquemos por acá la representación de niveles de grises. Muy bien, la representación de niveles de grises indica a qué va a corresponder cada uno de estos números, valores numéricos con respecto a un color. Entonces, cuando nosotros tenemos el número 0, esto va a corresponder a el color negro. ¿Sí? Cuando tenemos el 0 va a corresponder al número negro. Pero cuando tenemos el 255, esto va a corresponder al color blanco. En otras palabras,
Entre el número 0 y el número 155, entre el número de negro y el número de blanco, vamos a tener una transición que es denominada niveles de gris. Ahora vamos a, con un ejemplo práctico, a comprender un poco mejor esto. Pero es importante que desde ahora entendamos que el formato numérico de un píxel es entero sin signo y de 8 bits. Ya sabemos que los 8 bits van a representar 256 posibles valores entre 0 y 255, donde el negro, ¿sí?, va a ser representado por el 0 y el blanco va a ser representado por el 255. Y toda la transición o gama de colores entre el negro y el blanco, toda esta serie de tonalidades, como un gradiente, ¿sí?, se va a denominar niveles de gris. Muy bien. ¿Cómo entonces se está representando una imagen en una matriz? Para ello veamos un poco esta representación. Básicamente tenemos filas, ¿sí? Las filas comienzan, bueno, recuerden que las matrices en MATLAB no comienzan desde la posición 0, comienzan desde la posición 1, pero en esta gráfica podemos ver que el origen es exactamente igual. Eso quiere decir que desde aquí hacia abajo vamos a tener las filas. Desde la posición 1 hasta la posición M tenemos las filas y este sería el origen, porque aquí mismo van a comenzar las columnas desde la posición 1 hasta la posición N, ¿sí?, serían la cantidad de columnas que va a tener nuestra matriz. Y cada uno de estos punticos tendría que representar el valor de un píxel. Y recuerden que el valor de un píxel tiene un formato numérico que es Win8. Entonces, ya habiendo entendido un poco esta estructura, vamos a crear una pequeña representación de los niveles de gris. Para ello, entonces, vamos a crear una pequeña matriz, ¿sí? Esta pequeña matriz inicialmente la vamos a llenar de ceros. Entonces vamos a crear una pequeña matriz, vamos a colocarle acá matriz, va a ser igual, y vamos a utilizar el comando de ceros. Le vamos a indicar cuántas filas queremos. Podemos decirle que vamos a utilizar 256 filas por 256 columnas. Y vamos a darle ejecutar esto. Previamente nos toca almacenar o guardar el script. Entonces le vamos a colocar acá imágenes digitales. Vamos a darle guardar. Y cuando nuestro script se crea, observen que el formato numérico de nuestra imagen es double, es decir, no coincide con el formato numérico que debería de tener una imagen que es basada en el entero sin signo y de 8 bits. Para ello, pues nosotros tendríamos que colocar los diferentes valores, pero esto lo podemos hacer al final. Bien, aquí vamos a hacer un for que va a recorrer todas las columnas de nuestra imagen y columna a columna, ¿sí?, va a ir cambiando todos los valores de la columna. Entonces vamos a decirle que esta columna I va a empezar desde 1 hasta 256 y que internamente vamos a modificar los valores de la matriz, porque si ustedes le dan doble clic a la variable de la matriz aquí en el workspace, van a encontrar que todos los valores están en 0 y esto va a representar para nosotros el número, el color negro. Bien, pero vamos a cambiar todos esos valores. Entonces le vamos a decir, bueno, mire, la matriz. En la posición, recuerden que primero es la fila, luego viene la columna. Esto lo coloco para fines de interpretación. Ahorita pues los vamos a modificar. Va a ser igual a, y acá tendríamos que colocar un valor numérico. Inicialmente vamos a colocar el valor de i. Recuerden que el valor de i menos 1, el valor de i va a empezar desde 1 hasta 256, pero el valor de los píxeles va entre 0 y 255, por eso le vamos a restar un menos 1 para que vaya entre 0 y 255 y simplemente le vamos a decir, mire, todas las filas
de la columna, en este caso I, esto va a ir desde la columna 1 hasta la columna 256, van a ser igual a los diferentes niveles de gris. En otras palabras, vamos a tener una imagen que va a tener una transición de negro a blanco, teniendo en cuenta todos los niveles de grises que va a representar nuestros valores numéricos. Entonces, luego nosotros le vamos a decir a nuestra matriz que va a ser igual a win8 de nuestra matriz. Y finalmente vamos a abrir en una figura con el comando imShow de mostrar la imagen, la variable que vamos a mostrar, que se llama matriz. Bien, vamos a ejecutar este código y verificar qué sucede. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Una matriz donde el origen es esta pequeña posición donde tenemos el cursor. Estas serían las columnas y hacia abajo serían las filas. Tenemos 256 columnas por 256 filas. Y recuerden que los valores los comenzamos en negro, en 0, hacia el 255, que sería el blanco. Entonces estos son todos los niveles o tonalidades que podemos obtener en una imagen a nivel de grises, en una imagen digital. Muy bien, vamos a cerrar esto y para poder visualizarlo un poco mejor, también vamos a colocar la función que se llama inPixelInfo. inPixelInfo. Ok, ejecutemos nuevamente. Con esto, fíjense que en la parte inferior izquierda de nuestro figure vamos a ver el valor en X, que en este caso X serían las columnas, el valor en Y, que serían las filas, y el otro valor que se llama intensidad sería el valor de el píxel. Entonces, si ustedes observan, al acercarnos un poco más a la parte blanca, tenemos un valor de píxel de intensidad mayor, pero si nos acercamos a la parte negra, tenemos un valor de píxel inferior. Bien, lo que acabamos de crear es una imagen sintética, ¿sí? Y básicamente nos bastó comprender los conceptos de una matriz, cómo crear una matriz vacía, cómo recorrer columna a columna con un for, cambiar el formato numérico y luego utilizando la función imShow poder visualizar nuestra variable. Cuando queremos observar los valores en X y en Y y el valor del píxel específico, utilizamos la función inPixelInfo. Ok, ya con esto comprendemos un poco más lo que son las imágenes a nivel de gris. Pero, ¿cómo cargamos una imagen real en MATLAB y cómo la visualizamos? Muy bien, entonces esto que está acá lo vamos a dejar así. Yo voy a crear otro nuevo script, entonces voy a colocar un clear, close all, clc y voy a declarar una variable que se llame i de intensidad y voy a utilizar el comando imRead. imRead va a permitir leer imágenes y guardarlas en una variable, en este caso la variable i. Entonces, entre comillas sencillas, vamos a colocar el nombre de nuestra imagen y vamos a utilizar una imagen, vamos a ver si la tenemos por acá, una imagen que comienza con la letra L, se llama Lena, esta que está acá, lena512color.tif. Es importante asegurarnos de que las imágenes que descomprimimos las copiamos en la carpeta de documentos MATLAB. Si estamos en esta misma ruta de trabajo, entonces no va a haber ningún inconveniente. Vamos a poder cargarla sin ningún lío, ¿sí? Entonces acá le vamos a colocar Lena. El nombre tiene que ir exactamente igual. 512. Vamos a cargar esta que está acá. 512.bmp. La extensión es el formato de la imagen y la mayoría de formatos tienen predefinido una serie de compresiones. Por ejemplo, el JPG es una compresión con la transformada del coseno.
y cada una de las diferentes formatos tiene su respectiva, en este caso, compresión. Bien, por eso existen los diferentes formatos. En este caso, es importante colocar la imagen tal cual con mayúsculas o minúsculas, valores numéricos, espacios, como esté en el archivo en disco, y también debemos indicarle la extensión. Entonces, vamos a colocar luego, bueno, esto lo guardamos, vamos a colocarle load imágenes, guardar, y lo vamos a ejecutar. Observen que él acá cargó la imagen que estaba en disco. Por defecto él va a calcular cuántos son la cantidad de filas por la cantidad de columnas y el formato numérico de ella. Y todo quedó almacenado en una variable i. Si le damos doble clic, pues observen que los diferentes valores de los píxeles están entre 0 y 255, no hay valores negativos, no hay valores puntos decimales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una imagen de 8 bits. Entonces, ¿cómo hacemos para visualizar esta imagen? Nuevamente, vamos a utilizar el comando figure para crear una ventana, y dentro de la ventana utilizamos el comando imshow, que se va a llevar a la variable i. Luego ejecutamos y obtenemos la imagen de Lena. Esta imagen de Lena es muy reconocida a nivel mundial porque desde que empezaron a crearse todas las técnicas de tratamiento y de compresión en las imágenes digitales, fue una de las más utilizadas por los científicos desde hace muchos años. Esta básicamente es una imagen que con el tiempo se descubrió es muy rica en información porque tiene desenfoque, tiene blurring, tiene diferentes tipos de ruido y se pueden realizar diversos tipos de procesamiento y verificar la efectividad de cada uno de ellos cuando se utilizan esta imagen. A manera de cultura general, ella es una modelo, actualmente ya es una señora, es una abuelita. Sin embargo, esta es una foto que está recortada. Si ustedes la buscan en internet, aparece de cuerpo completo. Fue la portada de la revista Playboy en un año, hace muchos años. ¿Sí? Y los investigadores pues se cautivaron por la belleza de Lena y muy seguramente esto los motivó a seguir trabajando. Pero bien, esto es como algo de cultura general. Si ustedes buscan en internet pueden encontrar más información acerca de Lena. Ok, esta fue la forma en la que nosotros realizamos el carga y la visualización de una imagen. Ahora bien, si ustedes observan, acá tenemos 512 filas por 512 columnas y este es el formato. Eso queda perfecto. Bien, pero a esto se le denomina imagen a nivel de gris, porque tenemos una transición de grises entre 0 y 255, entre el negro y el blanco, ¿sí? Hay una gran cantidad de colores ahí, 256 específicamente. Pero esto no es una imagen a blanco y negro. Una imagen a blanco y negro, básicamente, es una imagen que pasó por un proceso que se denomina umbralización. Básicamente la umbralización consiste en recorrer píxel a píxel y preguntar que si el valor de ese píxel es mayor al valor de un umbral, lo vuelve a blanco, o en caso contrario lo vuelva a negro. Eso quiere decir que solamente tendríamos dos valores binarios, el 0 o el 1. Este caso particular lo vamos a hacer. Entonces, para ello es importante que obtengamos las dimensiones de la imagen. Para ello, entonces vamos a utilizar el comando size. Cuando ustedes utilizan el comando size, le pueden escribir help size para encontrar un poco más de información al respecto. Cuando ustedes van a utilizar el comando size, él se va a llevar, en este caso particular, una variable, una matriz, y él va a calcular las filas y las columnas de nuestra imagen. Pero estas queremos guardarlas en una variable, por ello vamos a escribirlo de la siguiente forma. Nosotros escribimos size y acá le vamos a decir que en la variable fill va a almacenar las filas y en la variable col va a almacenar las columnas. Si observan, esto nos está retornando un vector, por eso es que lo colocamos acá en corchetes, porque esto es un vector. Cuando le damos enter, entonces nuestra variable fill obtiene el valor de las filas y la variable col obtiene el valor de las columnas. Ustedes pueden colocarle el nombre que consideren acá. Yo para fines prácticos siempre lo coloco fill y col. Y siempre se utiliza para obtener las dimensiones de la imagen digital que estamos procesando.
Entonces vamos a hacerlo de igual forma acá. Entonces vamos a obtener las dimensiones de la imagen. Para ello, entonces recuerden, dentro de un vector colocamos la variable fill, la variable call y le decimos que obtenga las dimensiones de nuestra imagen. Perfecto. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que, sin importar cuál sea la imagen que carguemos, podamos hacer el corrido. En este caso, la técnica que vamos a aplicar es la umbralización y básicamente esto es un recorrido utilizando dos foros anidados para consultar el valor del píxel, de cada uno de los píxeles de nuestra imagen. Entonces, vamos a colocar acá un for, nos ubicamos en las columnas y le decimos, mire, usted se va a ubicar en la columna 1 y va a ir hasta la cantidad de columnas máximas de la imagen. No podemos sobrepasar esta dimensión porque obviamente al desbordar la imagen obtendríamos un error. A esto le decimos end. Pero como es un for aniado, ¿sí? Vamos a colocar otro for interno en donde nosotros le decimos, mire, en la variable f que va a recorrer las columnas, la vamos a ubicar en la fila número 1 y va a ir hasta la cantidad máxima de filas de nuestra imagen. En este caso sería 512 por 512 y eso está bien. Acá le damos un end. E internamente nosotros vamos a empezar a preguntar si el valor de lo que tiene nuestra imagen en la posición F, C, fila, columna es, vamos a colocar acá, es mayor a 127. Entonces, si esta condición se cumple, nosotros tenemos que crear pues una nueva imagen, vamos a llamarla black and white, y en la misma posición, fila, columna, le vamos a asignar un número 1. De lo contrario, esto sería un else, la imagen BW, black and white, en la misma posición, fila, columna, va a ser igual a 0. 1 representaría para nosotros el color blanco y 0 para nosotros representaría el color negro. Muy bien, esto tiene un error, entonces es porque no hemos finalizado el for. Perfecto, aquí ya no tenemos ningún error. A ver, ¿cuál sería el inconveniente acá? Que nosotros estamos básicamente creando una matriz sin tener en cuenta el crecimiento de ella. Para ello, MATLAB aconseja que se realice un proceso de prealocación. Aunque si ustedes observan acá está el término, ¿sí? Prealocar es como quien dice, declare la variable antes de utilizarla. Aquí estamos haciendo el contrario. Estamos utilizando la variable antes de declararla. Y pues esto hace que el algoritmo sea un poco lento. Pero de hecho no es tan lento porque si ustedes hacen un tick y luego un toc y ejecutan esto, observen que el tick-tock es extremadamente rápido, 0.03 segundos. ¿Sí? Claro, si ellos dicen prealoque es porque se va a obtener un poco de mejora en el rendimiento de nuestro código y este warning se iría a quitar. Entonces vamos a hacer ese proceso de prealocación. La prealocación entonces sería crear la misma imagen, bueno, la misma variable, las mismas dimensiones antes de utilizarla. Entonces BW va a ser igual a ceros de la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas que capturamos de nuestra imagen I. Ok, pero observen lo siguiente, esto que está acá va a estar en formato doble. Este es el formato numérico típico de MATLAB. Pero acá nosotros estaríamos colocando un 1 que también sería doble o un 0 que también sería doble. Al final nosotros tendríamos que cambiar ese formato. Pero bueno, vamos a verificar que ya nosotros no tenemos warnings, que la ejecución va a ser un poco más fluida y que básicamente vamos a comparar el TikTok. Aquí inicialmente era 0.03, esperemos que sea un poco más rápido. ¿Sí? Un 0.02. Ok, fue un proceso de optimización. Puede que en un algoritmo tan corto no tenga muchas implicaciones, pero en un algoritmo de miles y miles de líneas, si ustedes suman estos delays, podemos estar optimizando mucho el código, haciendo pues
prealocaciones de nuestras variables. Muy bien, entonces el TikTok lo podemos quitar. Luego acá al final vamos a hacer lo siguiente. Nuestra imagen BW es una imagen que tiene solo números binarios. Binarios porque solamente tenemos o un 0 o un 1. ¿Sí? Recuerden que el 0 es negro o el 1 es blanco, es decir, aquí entraría la lógica binaria. Y como vamos a trabajar con imágenes de tipo binario, lo ideal es que esta la transformemos hacia el nuevo formato de las imágenes binarias, que es logical. Una imagen logical, ¿sí?, tiene solamente ceros y unos. Entonces, si luego volvemos a ejecutar nuestro script, vamos a obtener que la imagen BW es de tipo logical. Y si ustedes le dan doble clic, observe que solamente tiene ceros y unos. Pero vamos a visualizarla. Para visualizar, igualmente, creamos una ventana y le decimos con el ImShow que visualice la imagen BW. Perfecto. Entonces, esta sí es una imagen a blanco y negro porque solamente tiene dos tonos. Entonces, estábamos un poco tal vez equivocados en concepto cuando pensábamos que la televisión de antes era a blanco y negro. No, la televisión de antes era a nivel de grises. ¿Sí? No tenía tal vez tantos bits como esta imagen que es de 8, tal vez tenía menos, pero era a nivel de gris. Ahora tenemos un nuevo formato numérico. Entonces, para recapitular, cuando nosotros vamos a trabajar con imágenes es importante comprender el concepto del píxel, que es la unidad fundamental de las imágenes digitales. Luego el formato numérico es Win8, entero, sin signo y de 8 bits. 8 bits quiere decir 2 a la 8, 256 posibles valores que se van a representar entre el 0 y el 255. El 0 para nosotros va a representar el color negro, el blanco va a estar representado por el número 255. Y a esta gama de colores entre el 0 y el 255 se le denomina niveles de grises. Pero acá pasamos a un nuevo formato y este nuevo formato es blanco y negro. Esta imagen pasó por un proceso de umbralización, pero ¿cuál era el umbral? El umbral era este valor numérico que colocamos acá, 127. Ese valor numérico nosotros podemos estarlo cambiando. Por ejemplo, ¿qué sucede si colocamos tal vez 64, 63 y le vamos a ejecutar? ¿Será que la imagen se vuelve un poco más blanca o más oscura? Vamos a ver. Un poco más blanca, ¿sí? ¿Eso qué nos indica? Que la mayoría de los píxeles de nuestra imagen son menores a 63 y por ende, perdón, mayores a 63 y por ende se van a colocar en blanco. Bien, cambiemos ese valor del umbral, entonces vamos a colocar tal vez un 200, un 196, 195. Vamos a darle a ejecutar. Ahora la imagen está un poco más oscura. Bien, esto básicamente nos va a indicar que a las imágenes es importante capturarles un valor de umbral adecuado. ¿Cuál sería entonces el valor umbral adecuado? Bien, para ello existen diversas técnicas. Una de ellas es la denominada técnica Otsu. La técnica Otsu básicamente está implementada en unas funciones, no vamos a hablar de la estructura matemática, sin embargo está basada en técnicas estadísticas en donde la maximización de la varianza hace que dos clases sean prácticamente divididas por un valor umbral. En el caso de una imagen, esta técnica se utilizó y se contemplan todos los valores de los píxeles para poder determinar un valor de umbral óptimo. Entonces, esta porción que nosotros realizamos acá podemos hacerla directamente utilizando funciones de MATLAB. Para ello, entonces, vamos a crear un nuevo script. Vamos a darle un clear, close all, clc. Vamos a cargar la misma imagen. Vamos a decir in read. Y le vamos a decir que sea Lena 512.bmp. Y vamos a hacer el proceso de umbralización. Entonces esto sería en la variable black and white.
Vamos a utilizar dos funciones. Una tal vez les aparezca deprecated si ustedes tienen una versión desde el 2017 en adelante. O si ustedes tienen una versión anterior, pues les va a aparecer bien. Esa función se llama imbw. Vamos a pasar la imagen im to black and white. Y para ello necesitamos llevarnos nuestra imagen a nivel de gris y también vamos a obtener el umbral. Entonces el umbral, vamos a colocar una variable umb por acá. Esta variable umb, utilizando nuestro algoritmo de OPSU, ¿sí? En este caso la función se llama GradeTrash, se va a llevar a la imagen y le va a hacer el análisis y él va a determinar cuál es el valor correcto del umbral a utilizar. Es importante que este valor del umbral, vamos a colocar aquí el valor del umbral, está normalizado entre 0 y 1. Eso quiere decir que si lo multiplicamos por 255 vamos a tener el valor real del umbral, un valor como el que tenemos acá, ¿sí? Pero vamos a verificar exactamente cuál es ese valor del umbral. Entonces ejecutemos este script, previamente nos va a decir que lo almacenemos, a esto le vamos a llamar umbralizar imágenes. Guardemos y ejecutemos. Si ustedes observan, acá está el valor del umbral y está en 0.4588. Ahora, si ustedes multiplican este valor del umbral UMB por 255, nos va a dar 117. Eso quiere decir que el valor del umbral correcto para nuestra imagen es de 117. Y si nosotros vamos a visualizar ambas imágenes, vamos a colocar acá un figure, imshow para nuestra imagen a nivel de gris y un figure, imshow para nuestra imagen a blanco y negro. Observen que esta imagen a blanco y negro es de tipo logical, ¿no? Aquí el im2bw es la función que hace este proceso anterior que nosotros habíamos realizado acá, dos fores anidados, preguntar píxel a píxel el valor del color, pero lógicamente acá tiene el valor del umbral, tiene en cuenta el valor del umbral. Y el umbral lo calculamos de forma autónoma. Recuerden que este es un valor del umbral OTSU. Bien, entonces ejecutemos. Este es el valor del umbral correcto para la imagen, contemplando todos los valores de todos los píxeles de ella misma. ¿Sí? Entonces tenemos una imagen a blanco y negro. Ahora bien, ¿qué sucede con el error que me aparece acá? Dice que im2 black and white no es recomendado, use InBinarize. Entonces vamos a colocar el InBinarize. Entonces, para las personas que utilicen una versión de MATLAB anterior a la 2017, es decir, de 16 hacia atrás, pueden utilizar im2bw, no hay ningún inconveniente. Pero hay otra función que es un poco moderna, llamémoslo así. Eso quiere decir que evolucionó, esta evolucionó y ahorita tiene otro nombre y muy seguramente tiene otras funcionalidades y tal vez está optimizada. Entonces vamos a colocar acá bw va a ser igual a InBinarize y los argumentos son exactamente iguales. Se va a llevar la imagen y se va a llevar el umbral. Entonces ejecutemos. Vamos a verificar qué es lo que sucede. Ok, le cambiamos el nombre a la variable bw. Aquí el w lo colocamos minúscula, es mayúscula. Recuerden que MATLAB es case sensitive, sensible a mayúsculas, minúsculas. Nuevamente ejecutemos y perfecto. Acá tenemos nuestra imagen binarizada. Ahora bien, ¿por qué es útil usar las funciones directas de MATLAB? Si bien nosotros utilizando nuestras propias funciones nos dimos cuenta internamente cómo funcionan, las propias funciones de MATLAB son un poco más optimizadas y muy seguramente la ejecución va a ser mucho más rápida. Si se dan cuenta,
tenemos, por ejemplo, un valor mucho más pequeño. Vamos a ver cuántas veces más rápido haciendo una división de 0.03, que fue lo que se demoró con el algoritmo anterior, dividido en 0.004. Tenemos 7.5 veces más velocidad cuando utilizamos las propias funciones de MATLAB. Muy bien, chicos, entonces por el momento espero que haya quedado claro que es un píxel del formato numérico, la representación de los niveles de gris, la representación de una imagen a nivel de gris en una matriz, cómo se crea una imagen a nivel de gris sintética para entender los niveles de grises y cómo visualizar cada uno de los diferentes valores en una ventana de figura con el InShow. Asimismo, utilizar el InPixelInfo para determinar el valor de un píxel en función a la fila y la columna. Asimismo, aprendimos a cargar las imágenes y visualizarlo, las imágenes que tenemos en disco, obtener cada una de las dimensiones de forma autónoma. En este caso las imágenes que estábamos trabajando eran a nivel de gris y pasamos a un nuevo dominio, en este caso el blanco y negro. Este dominio de blanco y negro se realiza mediante un proceso de umbralización que también es llamado binarización. Y asimismo, este proceso lo hicimos de forma manual, es decir, hicimos el recorrido de la imagen posición a posición, hicimos el proceso de umbralización, luego utilizamos una umbralización autónoma mediante el algoritmo de Otsu y usamos las propias funciones de MATLAB. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, por favor me escriben al inbox y con mucho gusto les voy a contestar.